Una de las noticias que leíste o que leyeron decía que la CEPAL decía menos 2.5 de decrecimiento en el 2016. ¿Qué recuperación es esa? Y era CEPAL. No, pero además no solo la CEPAL, el CESLA, que es una institución que monitorea la economía latinoamericana desde la UNAM, la universidad más grande de América Latina, la Universidad Autónoma de México, que nada más tiene unos 300.000 estudiantes, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Y el CESLA es una institución que se dedica a recuperar información y a hacer análisis económico, también plantea la misma cifra. Y hay otros organismos internacionales que plantean un menos 4.5 a la hora de finalizar el año. Si hay que reconocer algo, estos 1.000 millones de dólares que el gobierno logró colocar, pero no ha podido ser colocado de acuerdo al presidente porque han sido boicoteados, dice, por la Chevron. La Chevron ha bloqueado, tiene poder internacional. Estamos hablando de esos, de los de 10.5. De los 10.75. Ah, 75, me equivoqué con punto 25. Que es bastante. Es un cuarto de punto. Pero si lograra poner esos 1.000 millones, no resuelve todo el problema de liquidez que necesita el país para cerrar el año. ¿Cuánto le tiene que pagar a Chevron? 120 millones, 112. ¿Cuánto tiene que pagar que ya pagó, pues? Que ya pagó, pero ¿cuánto tiene que pagar por servicio de la deuda? Unos 3.000 millones, 4.000 millones de dólares. Al año, sí. ¿De qué hablamos? Sí, es en déficit. Ahora, pero hay un tema, Fidel, que es terrible, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos ha puesto en una lista de países que no tienen transparencia fiscal al Ecuador, porque dicen que no se revelan los datos de todo lo que significa los créditos que el Ecuador tiene con China, los contratos petroleros, los contratos mineros, es decir, no hay transparencia en las cifras. En la información. ¿Cómo entonces CEPAL, por ejemplo, o la CEPAL tiene información que de alguna manera diga que el Ecuador ha decrecido 2 puntos si no hay esos datos de acuerdo a otros países como Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque trabaja con las cifras oficiales. Bueno. Y trabajando con las cifras oficiales, que es la que hacen los organismos internacionales. Quiere decir que la cosa puede ser peor, entonces, si se llega realmente al detalle de cómo. Así es. Claro. Porque además, de deuda, en la deuda no nos consideran las ventas anticipadas de petróleo. A pesar de que están en un plazo, tienen una tasa de interés, y si usted tiene algo que tiene que pagar con tasas de interés y con determinados plazos, eso donde quiera que se ponga es deuda. Ahí no hay una discusión desde el punto de vista conceptual que nos diga a nosotros que eso no es una deuda. Entonces, si nosotros analizamos esta situación y vemos entonces que la deuda que tiene el país, que además deuda de corto plazo, y que además tenemos comprometido la producción estatal petrolera, más del 70% tiene que ser destinado a el pago de las preventas o las ventas anticipadas de petróleo. ¿Con cuánto se queda el país para poder solventar y poder llevar adelante la economía? Por cada dólar de petróleo que le entra al gobierno, 70 centavos se van a servir el pago anticipado de petróleo. Si además tenemos que por cada dólar de ingreso que nos entre por vía comercio exterior, destinamos un 30% o un 35% a pago del servicio de deuda, ¿qué significa esto? Que cada 30 o 35 centavos fresco del dinero que nos entra se nos va del país. Entonces, estamos teniendo nosotros un problema de fuerte de escasez de recursos y por tanto sigue siendo nuestra crisis de liquidez el principal problema de la economía en estos momentos. Ahora, ¿cómo afecta también este tema de inversiones que el país reclama con urgencia para de alguna manera reactivar la economía del país y proyectar cierta estabilidad en el mediano plazo? Porque una inversión no es de la noche a la mañana. Si estamos viendo que hasta el último hay intenciones del sector político de querer cambiar las reglas de juego, sobre todo en leyes y cosas por el estilo. ¿Cuánto ha disminuido el consumo de la familia ecuatoriana en el primer trimestre
del año, 320 millones de dólares. Ha disminuido el consumo. ¿Eso qué significa? Que la gente ha dejado de comprar. Si las personas han dejado de comprar, significa que se ha pagado menos IVA, se paga menos impuestos. Menos ingresos para el presupuesto. Menos ingresos para el presupuesto. Si además se vende menos, hay menos rendimiento. Eso significa que la recesión es mayor. Hay menos rendimiento de los empresarios. Si hay menos rendimiento, se paga menos impuesto a la renta. Hay pobreza. Eso explica entonces por qué ha disminuido en un 25-30% los ingresos fiscales del país en cuanto a recaudación de impuestos. Entonces, son toda una sumatoria que tenemos que ir haciendo y analizando indicador por indicador para darnos cuenta de por qué, si bien es cierto que el desempleo abierto no ha aumentado como debió haber aumentado, aumentó un punto de 4 puntos, pasó a 5 puntos y un poquito, o a 4.9, si tenemos que el subempleo... ¿Y los depósitos en la banca también han disminuido? Hay una disminución de depósitos, aunque en el último tiempo, en los últimos 2-3 meses, sí hay una recuperación de depósitos en la banca. ¿Y eso se puede deber a que había la amenaza de que el Ecuador iba a desdolarizar la economía? Y por supuesto. Y con el tema del dinero electrónico, que parece ser, quedó en el limbo, el tema del... Porque ya no ha habido nuevamente esa campaña publicitaria de que saquemos la cuenta de electrónica. Sigue alguna que otra, pero ya todavía muy pequeña, pero además de eso, el dinero electrónico es menos seguro con los hackers y todo este tipo de delitos informáticos que existen ahora que el dinero contante y sonante. Es menos seguro. Claro, porque un hacker, si no se le meten a la cuenta del presidente, a la cuenta del presidente, y además no está pidiendo Donald Trump que hackeen la cuenta de Hillary y los rusos. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Fidel Márquez.